Empezamos el estudio del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo y esta sección es llamada discurso parabólico porque están las parábolas de Jesús aquí. Vamos a ir saltando versículos para leer la parábola del sembrador y la explicación, después vemos el resto, y después la parábola de la cizaña y la explicación para volver un poco atrás, para ver las otras parábolas. Quiero que leamos las dos parábolas con sus explicaciones respectivas. Veamos. 13, capítulo 13, versículos 1 al 3. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orillas del mar, y se reunió tanta gente junto a él, que hubo de subir a sentarse en una barca, y toda la gente quedaba en la ribera, y les habló de muchas cosas en parábolas. Saltamos al versículo 10. Y acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y él les respondió: es que a ustedes se les ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará, y le sobrará, pero a quien no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías: oirán, pero no entenderán. Mirar, mirarán, pero no verán. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo, han hecho duros sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con sus ojos y con sus oídos oigan, con su corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos porque oyen. Pues les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Esta cita de Isaías 6, 9 al 10, es muy dura contra los fariseos, los escribas, todos los de la jerarquía de la iglesia, los ancianos, no de edad sino de sabiduría, supuestamente, y les dicen, les hablo en parábolas para que estos no entiendan. En cambio, ustedes, hombres sencillos, personas simples, sencillas, sin doblez, les estoy hablando claramente para que puedan entender. Y dice todavía más: al que tiene se le dará y le sobrará. Al que recibe la palabra de Dios y la hace suya y quiere darla, se le dará más para que pueda hacerlo. Mientras que al que no tiene voluntad, al que no tiene interés, aquel que, bueno, escucha y hace lo que quiere, aún eso que se le había dado ya se le quitará. No tendrá capacidad. Intentará, pero no tendrá capacidad, porque no ha sido fiel a lo que el Señor le ha dado, al llamado que ha tenido del Señor para cumplir lo que le estaba mandando. Es muy dura contra los escribas y los fariseos. Ahora sí, vámonos a la parábola del sembrador. Versículo 3b. Y decía Jesús: salió un sembrador a sembrar, y al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otras
cayeron en pedregal, donde no tenían mucha tierra y brotaron enseguida por no tener hondura en la tierra. Pero en cuanto salió el sol, se agostaron y por no tener raíz, se secaron. Otras cayeron entre abrojos y las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Vámonos al versículo 18, a la explicación de la parábola del sembrador. Ustedes pues escuchen la parábola del sembrador. Sucede a todo el que oye la palabra del reino y no comprende. Y es así que viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado a lo largo del camino. Ese es el primer terreno. El que fue sembrado en pedregal es el que oye la palabra y al punto la recibe con alegría, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es inconstante, y cuando se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumbe enseguida. Tercer campo. El que fue sembrado entre los abrojos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Pero el que fue sembrado en tierra buena, ese es el que oye la palabra, la entiende, y éste sí que da fruto y produce, unos 100, otros 60, otros 30. El primer terreno, ya hemos visto, son aquellos que oyen las cosas nuevas y no les interesa, se apartan, se apartan. El Señor ha puesto una semillita y no, viene el enemigo y la arranca porque no tiene interés. El segundo terreno son los que escuchan la palabra del Señor y se alegran, se entusiasman en ese momento y dicen, esto sí es maravilloso, esto es una verdadera alegría el oír esto y el saber. Pero no tiene raíz. Es una alegría momentánea. Es algo que no va a durar en su vida. Y se apartan, se enfrían. Y esa semilla que no tenía raíz se muere. El tercer terreno es aquel en que los problemas y dificultades del mundo lo apartan de la palabra. Han recibido la palabra, la tienen, la aceptan. Es ya una parte de su vida. Pero el momento que tienen dificultades, problemas, qué sé yo, problemas familiares, económicos, que hacen que tambalee un poco su fe, se apartan del Señor. Y el que es importante es el cuarto terreno. Los que siguen a Jesús y se quedan con Él, los que escuchan su palabra, sus enseñanzas, aquellos que disfrutan de lo que están recibiendo y con entusiasmo, constantemente están en el estudio de la palabra y están dándola a los que los rodean, ese es el que da mucho fruto. Y este cuarto terreno lo podemos dividir en tres. Uno, de aquellos que dan fruto 100, 100, dice la Biblia. El otro terreno sería aquellos que dan fruto, pero un poco menos, un poco menos. ¿Dónde está eso? 100, 60 y 30. El que da 100 es el que da más fruto.
aquellos que dan menos fruto que los anteriores, pero que se están esforzando, también están dando fruto. Y los últimos son los menos dispuestos, pero aún en esa su falta de disposición, en ese su sí a Jesús, hacen la obra que se les ha mandado, pero no como los primeros o los segundos, pero dan fruto todavía. Poco, pero dan fruto. Y el Señor en su promesa dice, al que tiene se le dará más. Esa es la enseñanza de la parábola del sembrador. Ahora vayamos y continuemos con el versículo 24, que es la parábola de la cizaña. En esta también vamos a saltar otra parte. Otra parábola que les propuso, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras su gente dormía, vino su enemigo, sembró encima cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces también la cizaña. Los siervos del amo se acercaron a decirle, Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es que tiene cizaña? Y él les contestó, algún enemigo ha hecho esto. Y le dicen los siervos, ¿quieres pues que vayamos a recogerla? Y les dice, no, no sea que al recoger la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la siega, y al tiempo de la siega diré a los segadores, recojan primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo recójanlo en mi granero. Esta es una parábola que tiene un sentido algo apocalíptico por este recoger para llevarlo a su granero. Veamos la explicación. Saltamos los versículos 31 al 35 y vámonos al versículo 36, donde está la explicación. Entonces despidió a la multitud y se fue a su casa. Y se acercaron sus discípulos diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y él les respondió, el que siembra la buena semilla es el Hijo de Hombre, Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. De la misma manera, pues, que se recoge la cizaña y se la quema en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles que recogerán de su reino todos los escándalos y a los obradores de iniquidad y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. El mal y el bien que están separados en el Apocalipsis es paralela a otra parábola que vamos a leer ahora mismo, el de la red y los peces. Esta explicación es bastante clara, tiene 7 elementos. El Hijo de Hombre, el mundo, los hijos del reino, los hijos del maligno, el diablo, el fin del mundo, que es el juicio, y los ángeles. Bien. Y yo creo que mayor explicación que esta no es posible darla porque es bastante clara. Es casi una historia de la humanidad, es una historia del ser humano, el Hijo de Hombre que quiere tener en el mundo a los hijos de Dios, a los hijos del reino,
Pero están los hijos del maligno, que igual que su padre, quieren destruir. Pero al fin del mundo serán los ángeles los que recogerán esa cosecha y apartarán a los enemigos, al maligno y a los hijos del maligno, a los que están tratando de hacer mal en el mundo, que están tratando de confundir a los hijos del reino. Esos van a ser echados al fuego. Aquellos que están tratando de hacer que los hijos del reino, que los que han recibido la palabra del Señor y están tratando de ponerla en práctica, tengan ideas extrañas, como lo que está ocurriendo ahora en el mundo también, y con eso no estoy diciendo, ni quiero predicar fin del mundo, ni apocalipsis, ni nada de eso, pero sí es algo que ha existido a lo largo de la historia. A lo largo de toda la historia siempre ha estado la lucha entre el bien y el mal, y siempre han habido los hijos del enemigo que han tratado de confundir a los hijos del reino. Y ahora con mayor razón, porque tenemos tantas ideas nuevas, ideologías nuevas, la nueva era, el reiki, el yoga, las ideologías de género. Todo eso no viene de Dios, está viniendo de los hijos del maligno para poder y para querer confundir a los hijos de Dios. Eso es lo que nos quiere decir esta parábola. Y ahora regresamos al versículo 31, 13:31. Otra parábola les propuso. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Es ciertamente más pequeña que cualquier semilla, pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se hace árbol hasta el punto de que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. El reino de los cielos es la presencia de Jesús entre nosotros. La semilla parece representar a Jesús. Tiene un principio insignificante. Es ese niño, ese principio de ese niño que nació en Belén. Un principio chiquito, pero que va creciendo. Y en su madurez va en su predicación y empieza a poner semillas también chiquititas en sus discípulos. Pero Jesús se hace ese árbol grande, ese arbusto enorme, en el que dice, las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Los que están anidando en sus ramas en ese momento, en el momento en que Jesús les decía esta parábola, son sus discípulos. Pero esa semilla que quedó en ellos se extendió y hicieron que ese árbol, ese arbusto enorme que ya era Jesús, siga creciendo y se haga más grande y más grande, en el que todos nosotros podamos anidar, como esas aves del campo que anidan en sus ramas. Y esa parábola es melliza de esta que vamos a leer ahora, que es la parábola de la levadura. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que fermentó todo. La explicación es la misma que para el grano de mostaza, exactamente la misma. No hay ningún cambio. Bueno, sí, hay un cambio. En la parábola del grano de mostaza es un hombre el que siembra la semilla y en el de la levadura es una mujer. Jesús con estas dos parábolas, una en la que habla del hombre que pone la semilla y el otro de la mujer que pone la levadura, está mostrándonos el equilibrio que tenía Jesús en sus ideas frente al ser humano.
el hombre y la mujer en el mismo nivel. Seguimos, versículo 34. Todo esto dijo Jesús en parábolas a la gente y nada les hablaba sin parábolas para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Abriré con parábolas mi boca, publicaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Esa es una cita del Salmo 78. Bien, nos muestra que las parábolas salen de la misma boca de Dios y así comprendemos que como Jesús es la palabra de Dios, las tenía desde siempre. Sigamos, versículo 36. Perdón, eso ya hemos leído, la cizaña. Versículo 44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo que al encontrarlo un hombre vuelve a esconderlo y por la alegría que le da, va, vende todo lo que tiene y compra el campo aquel. También es semejante el reino de los cielos a un mercader que anda buscando perlas finas y que al encontrar una perla de gran valor, vende lo que tiene y la compra. Estas dos parábolas suponen la alegría que da el descubrir lo maravilloso de Jesús. Es tan grande, tan maravillosa la presencia de Jesús que aquel que lo conoce a través de su palabra, aquel que lo conoce, que lo escucha, que siente que Jesús le habla a través de su palabra y le llama y le dice te amo, decide dejarlo todo por seguir a Jesús. Porque el reino de los cielos es Jesús en la tierra. Qué cosa más hermosa, hermanos. Saber que uno puede dejarlo todo, abandonarlo todo por Jesús. Por Jesús. Estas dos parábolas que hemos leído son mellizas, pero no son apocalípticas como hemos visto la de la cizaña anteriormente, ¿no? Vamos a la siguiente, versículo 47. También es semejante el reino de los cielos a una red que se echa en el mar y recoge peces de todas clases, y cuando está llena, la sacan a la orilla, se sientan, y recogen en cestos los buenos y tiran los malos. Así sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles, separarán los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y allí será el llanto y el rechinar de dientes. Esta parábola de la red de los peces, como les decía antes, cuando leíamos la parábola de la cizaña, es melliza, porque tienen el mismo final del llanto y el rechinar de dientes de aquellos que no son los hijos del rey. Es más corta y sencilla que la de la cizaña, pero ambas están conectadas porque todo lo explícito en la parábola de la cizaña está en esta, bien y mal. Y también tiene una explicación pequeña, aunque no detallada. Y esta es la conclusión, es la parte final de las dos. ¿Han entendido todo esto? Y le dicen, sí. Y él les dijo, así todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de su arca cosas nuevas y cosas viejas. No nos olvidemos que al principio Jesús nos habló de los pellejos nuevos y los pellejos viejos para el vino y del remiendo nuevo para un vestido viejo y en fin. Y al referirse a esos pellejos viejos y esos vestidos viejos, se estaba refiriendo a los fariseos y a los escribas. Y aquí dice,
Todo escriba que se ha hecho discípulo, que se ha convertido a la predicación de Jesús, es semejante al dueño de una casa, que es Jesús, es Dios, que saca cosas nuevas y cosas viejas. Es aquel escriba que va a enseñar ya no solamente lo bueno del Antiguo Testamento, sino lo bueno también de la buena nueva que estaba trayendo Jesús con su presencia. No sé si esto ha quedado claro, pero esa es la idea, que los escribas que estaban ligados al Antiguo Testamento, ahora también están ligados a la buena nueva que trajo Jesús. Esa es la idea. Y pueden sacar cosas antiguas, buenas, y unirlas con las nuevas, buenas. Algunos autores dicen que esta es una octava parábola del grupo, aunque solo se consideran como parábolas las 7 que hemos visto. Y Jesús da una corta explicación no de la parábola, sino del cristiano o del religioso. Jesús usa una palabra judía, escriba, y que los que le siguen deben ser como los escribas, que deben aprender a enseñar. Y así volvemos a ver el judaísmo de Jesús. Lo interesante es que Mateo pone primero las cosas nuevas, que son las que vienen de sus enseñanzas, y luego las viejas que vienen de toda la alianza antigua, lo que quizá muestra que, pese a ser Mateo muy judío, pensaba que lo más importante es Jesús y sus enseñanzas. Ese es el final del discurso parabólico, que es el centro mismo del Evangelio y es la cumbre del Evangelio de Mateo. Vamos a quedarnos ahí. No hemos terminado el capítulo 13 porque la segunda parte, que es desde el versículo 53, ya corresponde a la sección narrativa del Evangelio.